La sociedad, para ser entendida, necesariamente tiene que ser agrupada, los hombres, con diferentes criterios. Hay pensadores posmodernos que hacen una descripción fatalista de lo que es la sociedad que tenemos en este momento, sobre todo acusando a la nueva generación de ser la responsable de todos los males que se están creando. Tenemos autores de aquí, de República Dominicana, que te hablan de una sociedad de la nada, te hablan también de una generación de cristal, te hablan también de una generación del vacío y de una sociedad líquida, una cultura líquida donde todo se puede y sencillamente el ser humano toma el modelo del enfoque. Pero también tenemos una teoría postmoderna que hace hincapié en que lo más importante no es la realidad ni el hecho, sino la sensación de placer y bienestar que se experimenta. Una sociedad totalmente hedonista que obvia el sacrificio para potencializar el placer, no importa el costo. En el día de hoy, en Doble Moral, vamos a discutir si realmente estamos viviendo en una generación perdida. Tenemos hoy de invitado, por segunda vez, al doctor Jorge Morillo, psicoterapeuta, profesor universitario de la UAS, pero también nos acompaña una invitada muy especial, Lía Jazmín de la Rosa, seguidora de este programa y que le hace señalamiento de cómo debe mejorar, y por eso la invitamos en el día de hoy. También tenemos la presencia siempre en el panel del profesor Víctor Álvarez, el padre de la micropsicología en República Dominicana, y el politólogo y profesor universitario José Bello. Vamos a hablar entonces de los diferentes tipos de generaciones que se han categorizado. Quiero preguntarle a Lía Jazmín, ¿cuáles generaciones tú conoces en la clasificación que se ha hecho, por favor? Existen distintas generaciones que vienen desde el tiempo antiguo, pero desde donde se ha tomado cuenta y se ha investigado más es desde la generación silent o generación silenciosa, que empezó en el año 1928 hasta el año 1945. Durante esta generación se empleó la Segunda Guerra Mundial y estos fueron criados o fueron viendo los efectos de la Primera Guerra Mundial y también de la Gran Depresión. Esta generación se llama generación silent porque las personas a ellas no se le tomaba la opinión política o la opinión en sí que tenían sobre distintos aspectos. Está también la generación baby booster, que empezó en el año 1946 hasta el año 1964. También está la generación X, que es desde el año 1974 hasta el año 1996. También está la generación la generación Y o generación millennial, que es desde el año 1980 hasta el año 1996. Está también la generación Z, que es desde el año 1996 hasta el año 2010. Está la generación alfa, que es desde el 2010 hasta el 2025, y la generación beta desde el 2025 hasta el 2039. O sea, esa es la que viene. ¿Y quiénes van a estar comprendidos en esa? Los que están en la barriga, me imagino, que no han nacido. De todas esas generaciones, ¿entiendes tú que hay una generación real y efectivamente peor, una generación perdida? ¿O qué tú entiendes? ¿Podemos acusar a una generación de que es perdida, de que no sirve para nada, que no aporta nada? Bueno, la generación silent se le decía también como generación perdida, ya que en ese tiempo hubieron muchas guerras y fue una masacre mundialmente, murieron muchas personas, pero también las personas que volvían de la guerra volvían trastornadas, y por eso provocó un gran efecto en la sociedad. Pero las generaciones actuales, que son la generación Z, la generación alfa y la generación de Y, que es la millennial, estas
en ese se desarrolló la tecnología, pero también los valores han cambiado debido a la educación en la familia y los valores que se le enseñan, porque está falta de empatía y de otros valores como la carisma, etcétera. Ok. ¿Qué piensan ustedes entonces con respecto a este planteamiento que hace Elías Jazmín? Hizo una categoría que se viene discutiendo, que varían a veces en la longitud de los años. Augusto Conte fue uno de los primeros padres de la sociología que empezó a establecer de que se deberían estudiar el hombre en función de agruparlo según la cultura y según el desarrollo tecnológico. Pero luego apareció José Ortega y Gasset, filósofo y sociólogo, de más importancia de habla hispana también, que escribió un texto en donde enfocaba la importancia de las generaciones en el aporte del desarrollo de las sociedades. Real y efectivamente nosotros, que estamos criticando mucho en este tiempo, ¿es esta una generación perdida? Bueno, yo creo que primero saludar la cronología que se ha hecho para tipificar y agrupar al hombre en función de su nacimiento. Si me lo pregunto a mí, en cualquier escenario voy a decir que las generaciones, tal como lo ha planteado la señorita, independientemente de que se pueda creer alguna persona en eso, eso es un mito. No existe ¿cómo se dice? Un interés y un efecto que no sea más allá de agrupar y de tipificar en función de cierta variable social. Pero sí. El general, no, es que eso no es universal. Lo primero no es universal. No hay generación Z, no hay generación de ningún tipo en África subsahariana. No la hay, no la hay en Haití. En Haití no la hay. Pero tú estás más equivocado que el hijo del Perdón, no la hay en Haití. Sí. Eso es Occidente que quiere controlar el discurso de la humanidad. No la hay en Afganistán en este momento. ¿En qué generación están los talibanes? Si tú le preguntas a un teórico... ¿En qué generación están los chiitas y los suitas? ¿En qué generación están los que están en 20 guerras que están abiertas ahora? 20 guerras hay abiertas en el mundo en este momento. ¿En qué generación está Putin y Zelensky? Entonces, es muy peligroso. Es muy peligroso, para darle turno a ustedes, el hecho de que un joven se sienta rotulado y obligado a incorporar en su repertorio conductual conductas que son típicas de esa generación en la que lo hemos encasillado. Explícame, perdón. Eso es peligroso. Pero explícame entonces, ¿cómo tú desde la sociología haces una interpretación del comportamiento del individuo que no sea dentro del marco de un perfil, de una personalidad básica, de una personalidad modal, como lo han establecido los antropólogos y sociólogos del 60, para necesariamente tú unificar un repertorio de comportamiento, de competencias, de habilidades y destrezas que se repiten mayoritariamente en un determinado grupo social para tú poder entenderlo y trabajarlo? Pero es que es peligrosísimo planificar de esa forma. Por ejemplo, cada cultura es independiente una de otra y cada análisis sociológico, político, económico, social, cultural y psicológico tiene que hacerse sobre grupos específicos. Tú puedes creer en las generaciones, pero va a tener que decir que determinadas sociedades y determinadas culturas entonces se encuentran que si ahora estamos en la generación del milenio, ¿dónde están los haitianos que tienen que tener una brecha digital enorme porque no lo que tienen es tiro por todas partes y un atraso económico y cultural y político en este momento grande? ¿En qué momento se encuentra a dónde mandamos a Irak, que está sobre guerra, Libia, que está sobre guerra? ¿Dónde está la Franja de Gaza? ¿En qué generación está la Franja de Gaza? Existe cultura, ¿verdad? Exacto, claro. La cultura no es un constructo también sociológico para poder estudiar el comportamiento sistemático de un grupo de personas. Sí, pero aún así no agrupa a todos. Pero aún así no agrupa a todos. Pero igual. Oye, tú no puedes decir que los dominicanos comen arroz, habichuela y carne y que eso no tipifica. Es que no es universal. Porque aquí hay miles de dominicanos que no les interesa el arroz. Dime qué proceso. No son dominicanos. Dime qué proceso cultural, antropológico, sociológico ha corrido linealmente en toda la estratosfera terrestre. Ninguno. Pero ¿qué determina una generación?
Bueno, cierta, El nacimiento. cierta característica El nacimiento. en un tiempo. No. Sí, Ah, pero mira, El nacimiento, tenemos de perdóname. generación aquí, ¿oíste? Sí. Perdóname. Sí. Primero, El nacimiento. excúsenme, Excuse-moi. yo quisiera a la señorita acá Sí, sí, eso es correcto. felicitarte porque expusiste bien tu conocimiento. Y segundo, porque quiero felicitar a tu papá, que no es él, ni él tampoco, es él. ¿Verdad? Ustedes se parecen. Y a la madre. Y a la madre. Y a la Del madre. psicoanálisis ¿Cómo puro. tú decidiste Y a la venir hoy? madre, ella se identificó con la figura de su madre. Mi padre, Noel de la Rosa, estaba viendo unos temas. No, no, tú tienes que devolverte. Mi padre no. El jefe de este programa se invitó. Sí. Así es. El jefe de este programa me invitó debido a que estábamos teniendo una conversación sobre las eras geológicas y entonces él me invitó por eso a hablar sobre las distintas generaciones. Mira, Lía. A principios del siglo XIX, en el 1900, hubo un loco que se le ocurrió matar a un príncipe porque no se sentía bien, un austrohúngaro, y un esclavo decidió un día que el príncipe andaba con su esposa dando una vuelta por un país de eso, de Euroasia, lo mató. A partir de ahí surgieron una serie de conflictos que dieron al traste con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es la guerra que registra mayor nivel de violencia de todas las guerras de la humanidad. Entonces, ahí había A Israel contra Gaza. una ahora. generación que se llamaba Interbellum. Sí. Esa generación es la que se llama la generación perdida, porque todo el tiempo y el trauma que arrastraron todos los jóvenes, los que participaron, ver todos esos muertos, toda esa cosa durante tantos años, eso hizo que esa generación se replegara y se sintiera como Morillo, ahorita lo voy a explicar eso, como Maestro. un vacío, y Víctor también, No, maestro, como un vacío, no le digas eso a la niña. Y no, ella lo sabe, ella tiene su libro como de. un trauma No, tan no, tú extraordinario. Son los inventos y el avance que No, ella está eso- leyendo eso de la guerra, no te apures. Entonces, ¿qué pasa? Ella tiene un libro de eso. Concomitantemente con esa guerra surgieron dos fenómenos que observadores literatos comenzaron a transcribirlo. Uno de ellos fue Ernest Hemingway. Otro de ellos fue Frank Kafka. Otra de ellas fue Virginia Woolf. Entonces, son referentes de una cultura clásica que recogieron todo el sentimiento de esa época, como más tarde lo hizo Albert Camus ya para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya en la Segunda Guerra Mundial, a partir de ahí, surgieron lo que tú llamaste como baby boomer. Pero esa generación fue una generación de trabajo, de reconstrucción, de esfuerzo, de sacrificio. De hecho, Churchill estableció que solamente con el sacrificio, con el sudor y la lágrima, se podía reconstruir el mundo. ¿Tú entiendes? Entonces, desde el punto de vista de la psicología social, esos dos que están frente a ti son dos como hombres en eso. Vamos a escucharlo a ellos ahora. Vamos a ver, Jorge. Déjame entender a Víctor primero. A ver, ¿dónde lo voy a dónde lo voy a catalogar? Te voy a decir dos nombres. Yo quiero que tú me digas, de los dos, tú me digas uno. El primero que te llega a la cabeza. ¿Ya? Fidel Castro, Barack Obama. Fidel Castro. Ya, está bien. Ya, aclarado. No mataste, Víctor. Ya, yo necesitaba saber. La comparación ofende, Así no, Te Víctor. mataron, Víctor. Por si acaso tú sabías que él iba a decir Fidel Ofende. Castro. Por si No, acaso. para saber dónde lo Ah, ok, voy ya, a ya, colocar. Víctor. Ofende la comparación.
Mira, la verdad que yo me quiero contextualizarme y colocarme en mi consulta, en mi consultorio. Y desde ahí entonces empezar a como a traer y a compartir lo que veo con cada una de estas generaciones. Ok. Ya. Primero me encantó tu exposición. Sí, Hoy fue la primera vez que entendí como esas pautas que se fusilan, ¿no? Casi la grabo y la empiezo a volver viral. Sí. Mira, el hablar de generaciones y hablar de esta generación, he hablado de una generación que está educada por las pantallas. Si hay algo que ha sido como el mal de esta generación, y es con la que me encuentro en la consulta, es todos aquellos jóvenes que están siendo educados por las pantallas, educados, acompañados, escuchados, entretenidos por pantallas. Todos estos, o sea, si tuviera que decirte de 25 años, 22 años, 20 años hacia abajo, es una generación que está teniendo dificultades para socializarse, para relacionarse, para entender, para responder a la pregunta filosófica que todos tenemos que hacernos. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Ya? Es una generación que simplemente se está entreteniendo, ¿ya? En un momento donde tiene que albergar valores, principios, madurez, capacidad de controlar sus emociones, capacidad de poder desarrollar empatía con el otro. En ese momento lo único que están haciendo es aprendiendo a darle a ver. A darle a ver. Y darle a ver como, digo, la metáfora del control, del personaje que están viendo que están viendo o en el TikTok o en el YouTube o en el juego de video o en la computadora. Empiezan a desarrollar todas las habilidades que ese personaje necesita en ese juego y no las que necesita en la vida social. Tú lo ves algo sencillo como se ponen unos audífonos porque ahora es en vivo, lo ves en el juego y lo escuchas interactuando y lo escuchas con energía, lo escuchas con liderazgo, mandando, dirigiendo, montando aquello, esto, mira, que tira, que va, aquello, esto. Se apaga el juego, se quitan los audífonos y se sientan en un lado y no se socializan. ¿En qué generación caería eso que está describiendo él? Desde la generación Y, que son los millennials, y la generación Z y la generación alfa, principalmente la generación alfa. Que son los que están metidos ya en eso de la tecnología, nacieron dentro de ese contexto. Pero ese enfoque es muy pesimista, ¿entiendes tú? ¿Es un enfoque realista o tiene algo de virtud esta generación del desarrollo tecnológico? ¿Cómo tú lo ves tú? La perspectiva, porque tú eres parte de ese grupo. Entonces lo que está describiendo él de alguna manera toca a lo que tú eres, a tu grupo por lo menos. ¿Tú crees que es tan negativo así o qué? Yo pienso que sí, que es realista y que también puede llegar a ser muy negativo porque esas personas se alejan de sus familiares, ya que han encontrado una seguridad en esos dispositivos que ellos utilizan, en los juegos, en las webs, en las apps, y por eso puede ser muy negativo porque ellos no socializan y no encuentran un valor en la sociedad que ellos puedan arreglar o evolucionar. Tú puedes cerrar el programa ahí mismo. Tú puedes cerrar el programa ahora, Pero con lo que tengo que recordar. Tú puedes cerrar el programa. Tengo que recordarle. Yo quiero preguntarle Cierra el programa ya, déjalo ahí. Perdón. Mira, recordarte por qué está pasando eso. Mira, lo que acaba de decir Lía es trascendental para una jovencita de su edad. Diagnóstico. Pero yo quiero preguntarle a Lía. Lía, ¿los jóvenes se sienten solos? Bueno, eso depende de la crianza de la familia. Actualmente ambos padres trabajan mucho porque se han desarrollado más trabajos, cosas diferentes. Entonces, si sus padres no le prestan mucha atención y le dan dispositivos electrónicos a temprana edad,
ellos se pueden llegar a alejar y por eso se adentran en los dispositivos y se quedan solamente con cosas electrónicas en vez de su familia. Hazme la pregunta a mí. Hazme la pregunta a mí. Yo soy el que tengo la respuesta. Tú me Voy por ahí. Yo soy el que tengo la preguntarle a respuesta. Morillo lo que te pregunté a ti. Yo soy el que tengo la respuesta. Doctor Jorge Morillo, usted, con el consentimiento involuntario del doctor Víctor Álvarez, me contestará Ya. lo siguiente. Mira, se encuentran solos los jóvenes de esta generación. Te voy a decir en 2 líneas lo mismo que ella te dijo. Sí, pero no lo saben. Oye, Ellos piensan que es que oye, todavía sí, peor. pero que no lo saben. Sí, pero no lo saben. ¿Tú crees? Están tan entretenidos, que no se están dando cuenta Que no lo que saben. están solos. Sí. Hasta que de repente un día empiezan a hacer crisis emocionales y no las entienden. Aquí en esta mesa, vamos a ver. entre nosotros, hay como 200 años, porque creo que el más joven es Noel y anda por los 50. No, estamos de acuerdo. Lo que, No es- la, no es lo- más lo que viejo la niña que yo. plantea No es lo es más viejo que siguiente. yo, tú sabes. Lo que la niña plantea es lo siguiente. Hemos dejado esta sociedad que camine como otros quieren. Hemos permitido que, existiendo controles, se permita que las personas hagan lo que les dé la gana. Y hemos dejado que los hogares se llenen de informaciones que nosotros tendríamos como mayores que controlar. Lo que está ocurriendo es que a falta o atendiendo a la necesidad que ella plantea de que los padres ahora, porque no ganan un sueldo suficiente, porque vivimos en un país de carencia, tienen que salir a trabajar los dos, cuando hemos dicho anteriormente que la madre tiene que quedarse a cuidar al muchacho hasta que los muchachos llegan a una edad de poder manejarse, y que el papá debería ganar lo suficiente como para atender a su familia, que así es que debe conceptualizarse la familia, no como está ahora. El Estado, que es el gran padre de nosotros, es que permite esa situación, porque ya Lula prohibió los celulares en la escuela. Francia los retiró. Los Países Bajos están tomando medidas para controlar las pantallas, que usted mismo ha dicho que son un gran problema para la juventud. Y un problema no, una amenaza. Una amenaza para la formación de la personalidad. Con los padres ausentes. Eso que Con los dice padres ella, ausentes, sí. Eso es que dice ella, no se trapola. ¿Sabe qué? A no querer tener pareja. O a retardar la formación de Pero pareja. eso es cuando los Eso que padres dice están ella ausentes. permite la insensibilización ante el terror, por la muerte en pantalla, por el horror, porque no le da miedo nada, no le da pena nada, porque yo puedo darle otra vez a Game Over y yo lo maté con 30 y vuelvo otra vez. Entonces la familia está en pero ese- peligro ese- porque se pero están está bien, enseñando es la cosas. de la ausencia, manera. Víctor. Ese es un Eugenio plan, María de es un Otto o plan. ChatGPT. Eugenio María de Otto. Ok. Ahí te compró. Lía, vamos a ver, porque hay ¿cuántos idiomas tú estás estudiando? Inglés, francés, italiano, mandarín y japonés. ¿A través mismo de tiempo? qué herramienta tú lo estás estudiando? Yo uso distintas herramientas, por ejemplo, yo puedo bajar apps que estén específicamente con ese idioma. También busco en internet traducciones de cosas básicas para empezar el idioma. Ok, ¿y los libros que compran ustedes, en qué idioma los compran? En inglés todos, ¿Y las películas que ven? en inglés. ¿Y las canciones que escuchan? En inglés. Todos esos son aparatos. Lo que quiere decir que el tema de la tecnología tú no lo puedes satanizar totalmente, Víctor. No es la presencia de la tecnología lo que está acabando, es la ausencia de los padres lo que está acabando con Tú nosotros. estás como un anuncio que hay en una calle del mira. Bronx que dice las armas no matan. No, ese paralelismo que tú estás haciendo. bueno. Morillo, hámele de la pregunta que tú le haces, hámele Tú otra. sabes muy bien de lo que estamos diciendo. Estamos hablando no de la tecnología, sino del contenido de la tecnología. Mira. Estamos hablando del exceso de acceso que tienen los estudiantes y los jóvenes, porque le pueden dar a la S y ya entran a una página que debería estar vetada para las edades, que debería estar vetada para las horas. En China, que es un país avanzado, nadie puede cuestionar. Tu China. propuesta es que eliminemos entonces que las pantallas. No, que se regule su uso. Ahí estamos de Que acuerdo. se regule su uso Ahí y estamos. que el Estado pase a suplir la ausencia de los padres en ese aspecto. Entonces, Mira, una es pregunta que- general para todos. Perdóname, Sí. miren, hay que enfocar lo siguiente. Nosotros desde
que Robert Malthus planteó su teoría sobre la producción agrícola y el crecimiento demográfico, surgieron distintas interrogantes. Y una de ellas es, al día de hoy, un malthusianismo progresista que crea que las sociedades se estructuren de forma y manera tal que cada cierto tiempo haya un embobamiento social. Por ejemplo, estamos, para Zygmunt Bauman, en la sociedad líquida. Pero hace rato que Aldous Huxley, en El Mundo Feliz, lo visualizó igual que John Orwell. Entonces nosotros también tenemos en La Sociedad del Espectáculo, un libro que perfectamente tradujo Vargas Llosa de Guy Debord. Ajá, tú lo estás acusando que fue una traducción. ¿Qué Sí, no fue una traducción, él le tradujo a Guy Debord. Ese Debord, en La Sociedad del Espectáculo nosotros podemos observar cómo la gente prefiere el divertimento, prefiere tener otros contenidos, otro tipo de valores que no sean los valores tradicionales a los que nosotros estamos acostumbrados, la generación de nosotros. La generación de nosotros, por ejemplo, no asimila lo que la generación de Elías asimila. Por ejemplo. Entonces una resistencia al cambio. Lo que tiene Víctor. Lo de Víctor es una resistencia. Cualquier estudio, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, y tuvimos aquí, defiende la vaina. Te dice que, pero te puedo plantear, te dice, recuerda que a mí nadie me miente. Recuerda, los adultos juegan más videos que los jóvenes. En toda parte de la investigación dicen que los adultos invierten más dinero en tremenda consola de juego que los jóvenes, que dependen de los recursos de los padres. Mira, el tema de esta generación es el exceso de diversión. Claro. En nuestra generación, para uno divertirse, había que moverse, había que salir, había que reunirse el grupo. Como un escape, como una huida. Ir al parque, ir a una esquina, reunirse ahí es donde tú puedes divertirte. En aquel entonces tú podías ver un programa de televisión, un muñequito, Goku, qué sé yo, Festival de los Robots, qué sé yo. Ese tipo de cosas que era la generación de nosotros. Claro. Ahora, esta generación tiene un exceso de diversión. Llámale época. Bueno, está bien como tú quieres. La época. Al final está haciendo lo mismo. La época. ¿Dónde quiero ir con esto? O sea, tú tienes una generación que te puede durar 36 horas pegados a una consola jugando sin comer. O sea, yo recuerdo un caso donde hubo uno que ni siquiera iba al baño. Ahí se defecaba. Ya 36 horas ya hay algún tipo de cuadro. Yo vi un caso de una madre, Morillo, que mató su hijo en Estados Unidos. ¿Cómo fue? Una madre mató a su hijo por no despegarse de un adicción. Pero cuando tú ves estos chicos en Estados Unidos que cogen un rifle y se meten en las escuelas, cuando te quedas viendo que ellos mismos se graban, ellos están haciendo lo mismo que están viendo en un juego. Sí, claro. Entran con un rifle, empiezan a tirar. Exacto. Normal para ellos. Normal. Porque ya han tenido un proceso de sensibilización en la respuesta, digamos, neuroestructural. Esa es la generación que el grupo que en 20, 25 años. Ya quitaste generación de tu vocabulario. Estamos ganando. Ya estamos ganando. No es el debate contigo. Tú sabes que tú usas. Pero no le cojas miedo, Morillo. El debate con él. Ahora, Morillo, yo he sentido de soslayo una cierta satanización al placer en esta mesa. Como que si el placer es malo. La búsqueda del placer es una opción o es una obligación. Pero, ¿cómo tú intuiste eso? Sí, no, porque en el discurso, si tú quieres, para que cuando tú veas el video, en el discurso reiteradamente se habla del hedonismo, se habla de la búsqueda del placer, se habla de esta cosa. Entonces yo digo, es que esta generación el placer lo que hace es que busque el placer. Y está mal por buscar el placer. El tema no es... Primero, el cerebro está diseñado. El ser humano está diseñado
para buscar placer y huirle al dolor. Sí. De por sí, cuando tú tienes un inconsciente que se crea, aparece buscando reprimir todo aquello que genera conflicto. Ya. O sea, hay una búsqueda del placer. Nosotros estamos aquí conversando en este tema y desarrollando este tema porque lo disfrutamos. La cuestión aquí es la siguiente. Tú tienes un placer que va dirigido en diferentes direcciones, donde tú tienes que construir en una persona el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de tu vida? No un placer, no tú venías a disfrutar, no. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Algo que solamente podemos hacer los Homo sapiens. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué tú quieres? ¿Hacia dónde tú vas? ¿Qué responsabilidad tú tienes con tus iguales? Porque estamos aquí en manada. Es una manada. O sea, tú no es un lobo solitario, es una manada que representa algo en esta sociedad. El hombre primitivo, el hombre que sobrevivió y que evolucionó, no fue el más inteligente. Era aquel que estaba en grupo. Sí. El más inteligente estaba solo. O sea, el gregario. Estaba solo el más inteligente y terminó extinguiéndose. Y el que evolucionó es el que estaba en grupo. Y en ese grupo es donde tú te desarrollas, avanzas, creces. Solo llegas rápido. Acompañado llegas más lejos. Yo entiendo lo que tú has buena dicho. eso. Yo he ido Excelente. procesando Me lo que gustó. tú dices. Excelente, Lo compro excelente, eso. excelente. Morillo, que aquí lo que debe haber es una distribución de las fuentes del placer. O sea, tú enfocarte solamente en uno y sobre todo aquel que tú produces solo o con una máquina. Es que el placer, cuando tú tomas el placer solo con el placer, tú no incluyes al otro. Exacto, exacto. O sea, el placer es Egoísta. un acto totalmente egoísta. Egoísta. O sea, y en ese acto Un egoísta, acto individual. sí, pero Egoísta, no es el tema aquí no es yo no quiero que hagamos un debate filosófico sobre el placer y entender y satanizar el placer. Exacto. Yo lo que planteo aquí es cómo el placer es una parte del ser humano, pero una parte del ser humano que te aísla, que te distancia del otro, no te conecta con el otro y te impide entonces poder crear espacios de familia, de amigos, de intercambio, de empatía, de solidaridad, de apoyo. De hecho, instrumentaliza al otro. Bien. Y el Porque tú placer. solamente el otro es importante para ti en función de cómo resuelve Siempre va a tu ser así. actividad. Siempre va a ser así. Y cuando el ser humano. Es la el ser- educación los valores que te enfocan en otra, pero pero ese siempre contrapeso. el otro tú lo instrumentalizas Pero eso siempre. es el contrapeso, los valores, como ya ha mientras- notado ella, son contrapeso y a si eso. te colocas en la posición del placer, termina siendo perverso. Claro. Donde lo único que tú buscas es lo que tú quieres y que se jode el otro. Lía Jazmín de la Rosa Moquete, gracias por haber aceptado la invitación. Yo sé que tú no eres una muchacha de Yo cámara. quisiera como un aplauso para ella. Yo, Tiene que venir Yo de más a verdad, menudo. yo de Tiene que venir verdad, más a menudo. no Y a tu lo. madre, Yo- que es la figura Sí. central, Como- barbaridad. la que da sentido a todo. Como coordinador del programa, no como tu padre, agradezco mucho que haya venido a esta invitación. Se Pero quedó callado, ¿no? No dijo me nada. gustaría que antes de cerrar, si tiene algunas palabras, porque a veces yo siento como que fuimos muy oscuros, muy real. ¿Tú piensas que son las generaciones o qué tú piensas? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Tenemos oportunidades de ser mejores? También, para cerrar, quisiera decir que las generaciones, el concepto de las generaciones, la finalidad, no es ver lo malo que hay en la siguiente, sino dejarle un legado, algo que sea memorable, para que se pueda representar bien la humanidad. Tú puedes cerrar el programa ahí. Ahí. Vamos, Ahí. vamos a dejar esto hasta aquí ya, porque no se puede. No diga El nada. legado. Señores, Nadie. siempre va a haber una oportunidad para tener una perspectiva distinta de lo que observamos. Recuerden que este programa es Doble Moral, donde llegamos a la esencia más allá de la apariencia. Hasta la próxima.